Bueno, ¿quién no sabe que la crisis energética es algo caótico en Puerto Rico y que ha provocado una guerra entre el gobierno y las empresas privadas y todo el mundo anda peleando y hablando de la energía? Estas empresas obviamente que administran el sistema de generación y distribución de energía están encontradas ahora mismo con el gobierno. Existen allí muchas vertientes de lo que está pasando, pero para hablar más de este y otros muchísimos temas nos visita hoy el expresidente del Senado, Eduardo Batia. Buenos días, ¿cómo está usted? Hola Sonia, un placer estar aquí, un verdadero placer acompañarte a ti y al pueblo de Puerto Rico en este espacio tuyo que lleva ya unos meses, ¿no? Ya llevamos unos cuantos meses y nos ha ido espectacular. Maravilloso, maravilloso. Pues te felicito y felicito a tus radioescuchas y sé que es un programa maravilloso. He escuchado mucha gente que te están escuchando, así que... Sí. Así que le quiero agradecer de paso a esa gente que nos escucha todos los días de 10 a 11, que como bien dice, se ha unido mucha gente a escucharnos y siempre le doy las gracias. ¿Está satisfecho con el... Vamos a empezar con el tema de energía. Tenemos un poquito de tiempo aquí porque hay varios temas que quiero discutir con usted como expresidente del Senado. ¿Está satisfecho con la labor que ha hecho el negociado de energía? El negociado de energía, Ajá. sí. El negociado de energía, sí. En algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero para poner en contexto, en todos los países del mundo, en todos los estados de Estados Unidos, hay una entidad que es la que regula al que produce la energía y que produce el agua, ¿verdad? El regulador. En Puerto Rico no había eso. Hasta el 2014 eso no existía. Y en Puerto Rico lo que hacíamos era que la Autoridad de Energía Eléctrica era como Cuca Gómez. Que Cuca Gómez decidía a cuánto costaba la luz, cuántos empleados iba a haber, cuántos contratos iban a dar. ¿Y qué pasa? Eso creó un monopolio que llevó eventualmente a la destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por más que digan, y yo sé que hay unos grupos que allá afuera están soñando con que volvamos a la Autoridad de Energía Eléctrica, eso era un desastre. No tengan duda que fue un desastre y es el acto de corrupción más grande que ha tenido Puerto Rico, se llamaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pero para empezar a ponerle el cascabel al gato tuvimos que crear un regulador. Y fueron luchas de sangre y de sudor y de lágrimas y fue terrible. Se creó el regulador que se llama, primero la Comisión de Energía, después se llamó el Negociado de Energía. Y yo creo que han hecho un trabajo extraordinario, empezando a poner las pautas. O sea, aquí quien establece la tarifa de luz, la autoridad tiene que ir a justificar por qué se va a subir o por qué se va a bajar. Y la gente dice, es que siempre suben la luz. No, eso no es cierto. Miren a ver, hay veces que bajan. Cada 3 meses el negociado tiene que evaluar por qué va a subir o bajar de acuerdo a los precios del petróleo mundial. O sea, hay unos criterios ahora objetivos. Y yo tengo que decir, yo, Eduardo Batia, que fui el autor de la ley que creó el negociado de energía, tengo que decir, estoy satisfecho. Los gobernadores del Partido Nuevo Progresista, en su gran mayoría, han nombrado los comisionados, pero yo estoy satisfecho con el trabajo que han hecho. Y el que lo nombre el gobernador, porque mucha gente diría, bueno, sí, pero sigue siendo una situación de pitcher y catcher. Porque antes ¿verdad? Estaba el director de la autoridad, venía, y se lo pongo como un ejemplo imaginario, no lo viví, pero lo supongo, porque la quiebra misma lo deja saber y porque muchos subdirectores lo han admitido aquí. Y el gobernador pitaba, mira, vente para acá. Necesitamos subir la luz porque necesitamos recoger más chavos, y pasaba. Entonces era por orden del gobernador, porque el gobernador había nombrado ese director. Si el gobernador nombra a estos comisionados de energía, ¿no es lo mismo? No ha sido lo mismo. Podríamos caer en la desgracia de que esto se convirtieran en unos simplemente en unos personas que sigan al gobernador ciegamente, unos fanáticos en un culto. No ha sido así la experiencia. La experiencia ha sido que Edison Avilés, el presidente del negociado, y los comisionados han tenido la objetividad y han sabido en algunos momentos parar y detener cosas que la autoridad ha querido hacer, cosas que hasta Luma ha querido hacer, cosas que Genera ha querido hacer. O sea, y yo creo que hasta ahora la percepción exterior dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico es que el negociado está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Así que yo no me siento que son unos, ¿cómo le llaman eso? Sellos de goma. No bien, lo son. Pero por otro lado, usted crea la ley, ¿verdad? Bajo su presidencia se crea la ley del negociado, pero ¿quién nombra a este comisionado? Que preside la comisión. El gobernador. ¿Qué gobernador lo nombró? Bueno, el primero que lo nombró, que fue Carbó, el primero que lo nombró fue Alejandro. Ajá. Y después, cuando llegó Ricky... El que tenemos ahora, ¿quién lo nombró? Cuando llegó Ricky Rosselló, como gobernador, nombró al que está ahora, bien, que ha tenido ya un segundo término.
Edison Avilés. Y yo creo, honestamente, y claro, voy a ser bien claro, yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que ellos toman. A veces pienso que, o sea, el que yo no esté de acuerdo con que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tome todas las decisiones, no quiere decir que estoy en contra de que se eliminen el Tribunal Supremo. Claro. O sea, como institución hemos creado, 11 años después de haberla creado, yo estoy muy satisfecho con lo que hemos creado para tener un regulador independiente que atienda los asuntos energéticos de Puerto Rico. Sí, sí. Básicamente, y hay un cuestionamiento que a veces tenemos los que estamos del lado de acá, que es porque ellos no salen a explicarnos. ¿Existe alguna regulación para ello? No, el negociado y bajo el liderato de Edison ha sido muy cauteloso, porque ellos tienen dos sombreros. Ellos tienen el sombrero de poner en vigor la política pública de Puerto Rico, y por otro lado tienen el sombrero de ser como los jueces de las disputas que hay. Entonces ellos un poco han inclinado la balanza más hacia los de jueces, y por lo tanto no han salido, y por eso digo, a veces tenemos diferencias. Yo si yo fuera el presidente de esa comisión, que no lo voy a hacer, pero si fuera el presidente de esa comisión, yo saldría mucho más a comunicar la parte de política pública. Pero cada uno tiene su estilo, no lo estoy criticando, lo estoy simplemente haciendo la observación, y ellos son muy cautelosos de no caer en la opinión pública como un grupo que está, un grupo activista, sino son más mayormente un grupo que está tomando decisiones sobre las controversias eléctricas que se dan en Puerto Rico. Bien, mucha gente, y pasando al tema de New Fortress, piensa que el gobierno ha sido chantajeado por New Fortress. Eso es lo que ha dicho la gobernadora. Sí, y estoy de acuerdo con la gobernadora en cuanto a eso. New Fortress Energy, cuando nosotros quiero decir, un grupo grande, no solo fue el senador Larry Selhammer, nosotros empezamos a darnos cuenta en el año 2013, cuando yo empecé a mirar el tema de energía por casualidad, porque no era un tema principal mío. Yo me di cuenta que hablando con alguna gente dentro de la autoridad, que había muchos problemas internos que por años se venían acrecentando. Entonces, creamos una ley en el año 2019, básicamente para decir, mira, vamos a terminar ya con este monopolio, este acto tan horrible. Después de María, por ejemplo, nos dimos cuenta que toda la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, todos los postes, todo lo que había era viejísimo, el dinero se había usado para otras cosas que no era la cosa eléctrica. Claro. Se había utilizado para muchísimas otras cosas, había una deuda horrible. En el año 17 se declaró en quiebra la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la lista es tan larga de los problemas que tiene la autoridad, que nosotros dijimos, vamos a movernos a el tipo de energía que Puerto Rico puede ser el ejemplo del mundo. Y el senador Larry Selhammer y yo, con cerca de 45 o 50 organizaciones del mundo entero, preparamos lo que se conoce como la Ley 17. Y que, entre otras cosas, la Ley 17 tiene 160 y pico de mandatos, pero uno de los principales es que Puerto Rico empiece a usar el recurso que sí tiene. Puerto Rico no tiene gas, Puerto Rico no tiene petróleo, Puerto Rico tiene sol. La energía solar. Pues vamos a usar energía solar. Entonces la pregunta era, ya la tecnología existe, para ser justo. El senador Selhammer y yo, Larry y yo, queríamos ser justos con Puerto Rico. Ya existe la tecnología para que el sol nos dé 100% de energía. No, eso no existe todavía. La realidad no es esa. Pues entonces, creamos una ley que decía, ok, vamos a ir poquito a poco. Vamos a hacer de aquí al año 2025, en el 19 era esto, en el 25, vamos a llegar a 40%. Pero ya eso cambió. Pero entonces cambió este año, ¿verdad? Y cambió este año porque hay muchos intereses. Claro, nosotros sabíamos que si había un cartel del petróleo, también había un cartel del gas. ¿Y quiénes son el cartel del petróleo o el cartel del gas? Pues las compañías que venden esto y los empleados que había dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo no sé si cogían chavos o qué es lo que cogían, pero ahí había un pitcher y catcher terrible. O sea, Puerto Rico es uno de los pocos sitios del mundo que cuando compraba el petróleo para calentar las calderas que crean la energía, no se iba al mercado, sino se compraba fuera del mercado. Eso es como si tú dices, yo voy a comprar leche, esta noche voy a comprar leche. En vez de ir a comprar la más efectiva, más barata, que te funcione, tú tenías a alguien que compraba la leche carísima. Pues en Puerto Rico, por ejemplo, lo que pagaba por petróleo era mucho más de lo que se pagaba en el mercado. ¿Por qué? Porque había gente allá adentro que no le importaba, seguían pagando. Y déjame decirte, por eso quebraron a Puerto Rico. El punto es que nosotros nos estábamos encaminando a salirnos del gas y del petróleo. Pero
se antojaron, por alguna razón que sea, de amarrarse a esta gente New Fortress. Yo no sé quiénes son los cabilderos, yo no sé quiénes son los que están metidos ahí detrás, pero New Fortress lo que quiere es convertir a Puerto Rico en un monopolio de gas para ellos. Sí, y esa Y ahí era la pregunta. chantaje, Y esa y era la ese- pregunta a la que iba. O sea, mucha gente que nos está escuchando dice, sí, yo sé, y yo siempre lo digo aquí, la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? No es responsabilidad de los empleados, era de sus administradores y de la gente responsable de tomar las decisiones económicas internamente. Yo no tengo nada que ver con los empleados, pero esa responsabilidad administrativa la tenía alguien. Y bueno, la autoridad quebró y era un desastre y ahí está. Ahora, mucha gente debe estarse planteando, sí, pero Luma es la misma forma un monopolio. No. Voy a retomar esta pregunta al regreso y la pregunta es si Luma es el vis a vis monopólico de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya regresamos, soy Sonia Valentín, esto es El Calentón, ya volvemos.